Bueno, estoy grabando. Bien. Chévere, gracias, Oriana. Bueno, continuamos. Bien, en esta guía por supuesto la van a tener junto con todas las demás del resto del semestre, se las voy a montar también a módulo 7. ¿Okay? Estas son guías que el profesor Rafael elaboró hace algún tiempito y que bueno, todavía tienen vigencia. Bueno, aquí podemos ver un cuadro donde podemos apreciar diferentes ejemplos, un poquito, algunos ejemplos que nos permite a nosotros poder saber el tipo de dato al cual pertenece una determinada variable. Por ejemplo, aquí tenemos acá género de una persona, hombre o mujer, género masculino o femenino, ese es un tipo de dato cualitativo. De los datos cualitativos que repasamos, en este caso sería un dato de tipo nominal. ¿Por qué? Porque no hay, a menos que uno sea machista o feminista, no hay ningún tipo de predilección por uno u otro valor, simplemente tienen igual peso. ¿Okay? Tienen igual valor o importancia. Continente de procedencia del carro que conduce, un carro americano, un carro europeo, un carro asiático, americanos como el Ford o Chevrolet, europeo como el Fiat o el Renault, que son los clásicos, el Seat, que es español, asiáticos, bueno, todos los asiáticos que ya conocemos, desde el Chery, el Toyota, Hyundai, etc. Bien, eso es un dato de tipo nominal cualitativo. ¿Okay? Los resultados de lanzar una moneda, eso es cualitativo, ¿okay? Nominal. Fíjense que si nosotros hablamos, por ejemplo, de los resultados de lanzar, de lanzar un dado, que es el siguiente caso que tenemos aquí, resultado de lanzar un dado, ahí sí no estaríamos hablando de datos cualitativos, sino de datos cuantitativos, si le asignamos un número del 1 al 6. Ese es un tipo de dato discreto finito, porque el máximo número que podemos nosotros encontrar en un dado es hasta el 6. ¿Ok? Otro ejemplo parecido de datos cuantitativos discretos puede ser, por ejemplo, discreto finito, puede ser, por ejemplo, el número de piezas o el número de puntos que tiene una ficha de dominó. Ok, entonces ahí podemos tener las combinaciones de puntos posibles, de doble blanco, el 1, 1 blanco, 2 blanco, 3 blanco, etcétera. Okay. Si nos dedicamos solamente a contar los puntitos, podemos saber entonces el total de puntos que puede haber allí. El máximo, la máxima cantidad de puntos que puede tener una ficha de dominó sería el doble 6, que sería 12 puntos. Ok, esa sería la máxima cantidad. Bien, seguimos viendo. Altura de un estudiante. Fíjense que aquí lo colocan como cuantitativo continuo, es un tipo de datos continuos. Como les había dicho en la página anterior, tenemos que asociar los datos continuos a magnitudes físicas, en este caso a la altura. Si de repente usamos una reglita, okay, que tiene solamente 10 décimas, okay, 10 décimas entre un valor y otro, okay, entonces, bueno, tendríamos un conjunto dado de valores, pero si de repente utilizamos una regla que sea mucho más precisa, que llegue incluso a las milésimas, ¿ok? Milésimas de centímetros, podemos tener valores, mucha más cantidad de valores, ¿ok? Entonces, dependiendo del nivel de precisión del instrumento de medición, podemos hablar de que estamos en presencia de un dato de tipo continuo. Otro tipo de dato continuo puede ser el tiempo, duración de una llamada telefónica, ¿ok? O, por ejemplo, si en vez de la duración lo que nos interesa es el número de usuarios conectados a Internet en un instante dado, pues bueno, podemos estar haciendo referencia a un dato de tipo cuantitativo, discreto, infinito, numerable. Aunque bueno, de repente un experto en telecomunicaciones me puede rebatir este ejemplo. Yo siempre he tenido como cierta duda con respecto a este ejemplo porque aunque a uno le puede parecer que es cuantitativo, discreto, infinito, numerable, de repente puede ser simplemente cuantitativo discreto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los servidores tienen una capacidad máxima. ¿Ok? Puede pasar que, por ejemplo, y eso es lo típico que ocurre en las estaciones radio base que le dan sustento a las llamadas telefónicas por números por teléfonos celulares. Que a veces uno trata, cuando las estaciones están saturadas, es decir, que están todos los canales ocupados, entonces no es posible comunicarse con una persona. Y eso es justamente cuando uno trata de decir, cuando trata de comunicarse por Digitel, si la estación no responde es porque simplemente es porque están
todos los puntos de conexión ocupados en ese momento. Si lo vemos desde el punto de vista de puntos de conexión, pues bueno, simplemente es una variable discreta, discreta, simplemente. Discreta, finita. Finita sujeta a la capacidad máxima de conexión que tiene esa estación radio base en ese momento. Pero como para nosotros eso es una caja negra, bueno, simplemente lo podemos catalogar para facilitar o simplificar los análisis de los problemas en infinito numerable. Pero si en el momento en que nos dicen, este servidor o esta estación radio base tiene capacidad para resolver simultáneamente hasta 1000 llamadas telefónicas al mismo tiempo, entonces ya no estamos hablando de infinito numerable, sino simplemente finito. Pues finito sujeto a 1000 llamadas. ¿Ok? Esas pueden ser las sutilezas que podemos encontrar al momento de catalogar una variable de uno u otro tipo. ¿Ok? Bien. Pasamos ahora a un siguiente peldaño. Subimos un siguiente peldaño en lo que es el aprendizaje, el conocimiento de lo que son los conceptos de estadística que tenemos que manejar a partir de ahora. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de lo que es el concepto de la muestra. Dice aquí, el conjunto de datos disponibles para nuestro análisis lo llamaremos muestra. La muestra, por supuesto, va a tener toda una serie de indicadores o de valores que nos permiten de alguna forma caracterizar a la muestra. El primer valor que vamos a manejar es el tamaño de la muestra, es decir, es la cantidad de datos que compone a esa muestra. Normalmente la representamos con una n minúscula. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo tener la muestra de estudiantes de estadística y probabilidades que están inscritos conmigo, es una muestra de estudiantes de tamaño, no recuerdo, creo que era 32 estudiantes. Por ahí es que estaba el número. Bueno, tengo una muestra de 32 estudiantes. La muestra de estudiantes que están conectados en este momento a módulo, a la videoconferencia. Vamos a dejar de compartir por acá. Tengo 32, bueno, justamente los 32, es decir, que la muestra es exactamente igual a la población. Chévere. Entonces, volviendo entonces a compartir pantalla, fíjense que podemos hacer ese tipo de cosas. Okay. La muestra nos dice entonces el total de elementos que podemos nosotros tener en esa muestra dada. Otro tipo de ejemplo de muestra que podemos manejar, por ejemplo, muestras cuando estamos en laboratorio. El total de probetas de un determinado compuesto, como por ejemplo algún tipo de ácido o algún tipo de base con la cual queramos hacer algún tipo de mezcla o algún tipo de reacción química para hacer su estudio, algún tipo de coloración o algo por el estilo. Bueno, entonces simplemente tomamos, puede ser una muestra de tamaño 5, una muestra de tamaño 10, simplemente el total de elementos que tenemos nosotros allí para nosotros poder jugar. ¿Okay? Luego podemos definir otro tipo de indicador que es la muestra aleatoria. La muestra aleatoria, bueno, simplemente cuando el dato es de tipo cuantitativo, nosotros podemos tener esos datos de forma desordenada. ¿Ok? Ahora, cuando los datos son de tipo cualitativo, la cosa cambia un poquito. ¿Ok? Cuando los datos son de tipo cualitativo, solo vamos a realizar una representación gráfica de la muestra. De hecho, no hay mucha estadística que se pueda hacer cuando estamos trabajando con datos cualitativos. ¿Ok? En todo caso, podemos hacer un diagrama de Pareto o algo por el estilo, que es lo que veremos a continuación. Para ello definiremos dos vectores. El primero de ellos es el que contiene todos los posibles valores que toma la muestra. El segundo, que lo denominaremos F, representa el número de veces que se repite cada muestra o cada valor dentro de la muestra. ¿Okay? Entonces tenemos el vector de clases y el vector de frecuencias. El vector de clases, por ejemplo, si por ejemplo tomamos otra vez la muestra de estudiantes de esta sección de estadística y establecemos como variable cualitativa del número telefónico, la compañía a la cual está registrado el número telefónico, vamos a tener tres posibles clases, ¿verdad? Que sería Movilnet, Movistar y Digitel. Serían tres clases, ¿ok? Y la frecuencia asociada a cada clase sería el número de estudiantes que tienen teléfonos de Digitel, el número de estudiantes que tienen teléfonos de Movistar y el número de estudiantes que tienen teléfonos de Movilnet. ¿Ok? Esa sería pues una forma de nosotros hacer un estudio estadístico con base a variables cualitativas.
definimos la clase, donde la clase viene siendo el tipo el tipo de valor que toma la variable cualitativa, y la frecuencia, el número de veces que ese valor se repite. ¿Ok? Entonces así podemos definir formalmente al vector C como el vector de clases y el vector F como el vector de frecuencias absolutas. Y el M minúscula, es el número de valores muestrales distintos, ¿ok? Distintos entre sí según la clase que tengamos acá, ¿ok? La representación gráfica de los vectores clase y frecuencia normalmente se llama histograma de frecuencias, pero cuando estamos trabajando con diagramas con valores cualitativos, es decir, que sean ordinales o nominales, ¿verdad? En este caso, el ejemplo de la compañía telefónica es un caso de tipo nominal, ¿ok? Porque no establecemos ningún orden de importancia entre una compañía u otra. Lo más que podemos hacer a partir del histograma de frecuencias es crear un diagrama de Pareto para ordenarlos de, por ejemplo, cuál es la compañía que tiene más clientes que la otra. Así, a ordenarlas de mayor a menor. Y ese sería el único análisis estadístico que pudiéramos sacar a partir de datos cualitativos. Los datos cualitativos, por supuesto, son bastante restringidos en cuanto a la capacidad de análisis que podemos hacer de su estadística. Veamos este ejemplo. Este ejemplo aquí se centra más que todo en una muestra de personas que tienen o son dueños, son poseedores de un determinado computador, una laptop, una computadora en general, una computadora personal. Entonces, si nos vamos a las marcas de las computadoras, tenemos IBM, Compaq, HP, Dell, Sony. ¿Ok? Estamos hablando entonces de cuántas clases. 1, 2, 3, 4, 5 clases. Y el vector frecuencia lo podemos sacar del número de personas que tienen un determinado tipo de marca. ¿Okay? 32 personas tienen IBM, 70 personas tienen Compaq y así sucesivamente, para un total de 200. 200 sería el tamaño de la muestra N. ¿Okay? Entonces, bueno, definimos nuestros dos vectores, el vector de clases y el vector de frecuencia. ¿Okay? Con el histograma de frecuencia lo que hace es simplemente colocar según el orden en que viene el vector de clases, ¿verdad? IBM, Compaq, HP, Dell, Sony. IBM, Compaq, HP, Dell, Sony. Podemos ver las barras, donde la longitud de la barra o la altura de la barra es proporcional al vector de frecuencias, ¿ok? Donde podemos ver, bueno, que dependiendo de la cantidad de veces que se repite un dato, bueno, esa es la longitud que alcanza cada barra. El único análisis más sofisticado que pudiéramos hacer con este tipo de muestra cualitativa sería armar un diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto sería simplemente ordenar de mayor a menor, ¿ok? El diagrama de frecuencia. Y cuando uno reordena de mayor a menor el diagrama de frecuencia absoluta, el vector de frecuencia absoluta, también se debe modificar el vector de clases, ¿ok? El vector de clases ordenado bajo el principio de Pareto. De esta manera, entonces, se ve de esta forma. Este tipo de diagramas cualitativos son bastante útiles, por ejemplo, cuando uno trabaja con muchos datos cualitativos y de repente uno quiere priorizar cuál es el dato que más se repite. Un ejemplo típico, algo que siempre se repite, por ejemplo, y se ve mucho cuando ya los estudiantes están por graduarse, cuando están haciendo sus trabajos de grados, es por ejemplo en gestión de calidad. En gestión de calidad, cuando de repente se quieren resolver problemas de tipo, por ejemplo, detectar problemas en fábricas, priorizar cuál es el problema en una fábrica que se quiera resolver porque es el que más se repite, normalmente lo que se procede es a hacer un conteo de casos. Vamos a ver si tengo por aquí un librito de gestión de calidad, se me ocurre ahorita. Librería, librería, librería. Wow, se me perdió mi librería. Biblioteca, ¿será? Aquí está.
Ya va. Vámonos a el página 177. Listo. Cuando, por ejemplo, uno hace una estratificación, uno, por ejemplo, puede, este es un tipo de ejemplo en el cual uno reúne diferentes tipos de datos de tipo cualitativo para poder construir, por ejemplo, un diagrama de Pareto. Supongamos que estamos resolviendo un problema de detección de defectos en un conjunto de artículos en una fábrica. Y los defectos los podemos calificar, los podemos clasificar en defectos por porosidad, es decir, de presencia de poros, defectos en el llenado, es decir, que no estén llenados de acorde al volumen especificado, defectos de maquinado, errores de maquinado, presencia de rebadas o algo por el estilo, defectos en la aplicación de alguna maquinaria, defectos en el molde o defectos en el ensamble. Entonces, la persona encargada de levantar la estadística, ¿ok? Levanta todo ese tipo de información. Por ejemplo, en el departamento de piezas chicas, departamento de piezas medianas, departamento de piezas grandes. Y después se generan todos estos totales, ¿ok? Luego, entonces, la persona encargada puede generar un diagrama de Pareto que te permite ordenar de mayor a menor cuál de todos los defectos detectados en los tres departamentos es el que más se repite. Normalmente Pareto parte del principio de que, bueno, el problema que más se repite es el que yo tengo que atacar primero y dejar de último aquellos que son como los más triviales o los que menos se aplican. Esta es pues la principal aplicación que uno puede ver, por ejemplo, cuando uno trabaja con diagramas de Pareto, cuando se trabajan con variables de tipo cualitativas, ¿ok? El Pareto, por supuesto, aquí simplemente nos sirve para, bueno, ver cuál es la computadora o las dos computadoras más populares. Pero una aplicación más profunda puede ser, por ejemplo, cuando uno está haciendo análisis de problemas en una fábrica o inclusive en un proceso productivo, un proceso de servicio, que te permita, por ejemplo, estratificar, detectar cuál es el problema que más se repite o cuál es la tendencia del problema que hay que abordar para poder jerarquizar, porque de repente uno puede estar sesgado por otros tipos de problemas, pero cuando tú levantas la estadística y levantas el Pareto, te das cuenta que el problema más importante es el que más se repite, en pocas palabras, ¿ok? El Pareto también se utiliza para hacer estudios de mercado, se puede utilizar también para medir el, el interés o tendencia del cliente por una determinada marca o por un determinado servicio, entre otras cosas. Bien, eso es pues el Pareto. Por supuesto, cuando se trabaja con variables de tipo cualitativo. ¿Ok? Ahora, cuando el caso es cuantitativo, ya la cosa se complica un poco, ya hay más. Y eso es lo ideal, porque es justamente cuando entonces empezamos a utilizar más fórmulas, las fórmulas que nosotros utilizaremos con más frecuencia, en especial cuando vayan a estar en el primer parcial. Cuando el dato es cuantitativo o el tipo de dato es cuantitativo, tenemos que entonces realizar toda una serie de procedimientos. El primero de ellos es agarrar y ordenar la muestra y generar un vector nuevo que se conoce como muestra aleatoria ordenada. Fíjense que nosotros teníamos anteriormente un tipo de vector que se conocía como el vector muestra aleatoria, que es cuando los datos vienen de forma desordenada, no importan tanto. Pero después, cuando queremos ordenarlos, por ejemplo, de menor a mayor, supongamos que, supongamos que tenemos una muestra de tiempos, ¿ok? Tenemos a un trabajador al cual estamos haciendo un estudio de tiempo, queremos ver cuánto tiempo se tarda en promedio en atender a un cliente en un supermercado, una cajera de supermercado, por ejemplo, supongamos, y queremos ver más o menos cuánto es el tiempo que se tarda en la caja rápida, ¿ok? Y entonces normalmente sacamos estadísticas. Para el primer cliente se tarda, supongamos, 2 minutos. Luego 2 minutos 45, después 3 minutos 55, después otra vez 2 minutos, después 1 minuto, después 7 minutos, dependiendo. Entonces, fíjense que esa muestra al principio puede venir desordenada porque es en el orden en que se tomó el dato, ¿ok? En el orden en que se tomó el dato, ¿ok? Pero después a nosotros nos interesa es más bien reordenarlo, pero de menor a mayor, ¿ok? Desde el dato más pequeño hasta el dato más grande. Ahí no importa el orden en que fue tomada esa muestra. Entonces es cuando entonces hablamos del vector muestra ordenada, muestra aleatoria ordenada, que lo diferenciamos porque el subíndice va encerrado en paréntesis.
¿ok? El vector muestra ordenada nos va a aportar la siguiente información. Primero, el valor mínimo, ¿ok? El dato mínimo. Luego, el dato máximo, el valor más grande que puede tomar. Y el intervalo, es decir, el intervalo de valores, que es decir, la diferencia entre el máximo y el mínimo. Eso nos dice, por ejemplo, una medida del tamaño de la muestra ordenada. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el vector ordenado y el vector muestra aleatoria ordenada y el vector muestra aleatoria normal. ¿Ok? En el vector muestra aleatoria normal, recapitulando, los datos vienen presentados en el orden en que se van registrando, sin importar si uno es más grande que otro, cuando son datos cuantitativos. En el vector muestra ordenada, ahí no importa el orden en que fue tomado el dato, importa es el valor, ¿ok? El orden en términos de del menor hasta el mayor. Y siempre el primer valor es el menor y van creciendo de tamaño hasta el mayor. Ahí no importa en qué orden se tomó, simplemente se reordenan en términos de menor a mayor. ¿Ok? La estructura del vector ordenado será típica en los dos casos posibles de datos cuantitativos, es decir, cuantitativos continuos y cuantitativos discretos. ¿Ok? En el caso de los datos discretos, vamos a observar que muchos valores se repiten varias veces, mientras que en el caso de datos continuos es posible que ningún valor se repita. ¿Ok? Cuando los datos son continuos, tenemos mucha más variedad de información. Por ejemplo, si nosotros lanzamos varias veces un dado, ¿ok? Un dado, si lo lanzamos 30 veces, es muy probable que los valores de cada cara se repitan varias veces. Eso pasa con mucha frecuencia cuando trabajamos con datos cuantitativos, discretos, finitos. Pero cuando son discretos infinitos o son continuos, es poco probable que ciertos datos se repitan. ¿Por qué? Porque hay mucha más variedad, ¿ok? Por el tipo de datos que se está manejando. Bien, aquí hay alguna referencia al tipo de dato discreto finito numerable, etcétera. ¿Ok? Datos manejo de datos continuos. Aquí hay una cosa que es importante. Cuando estamos trabajando ya con datos de tipo discreto finito numerable o con datos de tipo continuo, tenemos que entonces empezar a tratar con algo que se conoce como intervalos de clases. ¿Ok? Porque si nosotros tratamos de hacer este estudio que hicimos para los datos Profe, se está cualitativos, escuchando un poco entrecortado. ¿se escucha entrecortado? Sí, bueno, eso puede ser ya la calidad del internet. Ahí ya no tengo más cómo resolver allí. Porque estoy conectado al micrófono, estoy conectado a internet, ya ahí ya es falla ya de la conexión. Ahí no tengo cómo resolver en ese caso. ¿Ok? Fíjense algo. Cuando tratamos con los datos de tipo cualitativo, nosotros normalmente hacemos un análisis por histogramas, ¿verdad? Los análisis por histogramas los hacemos simplemente por cada categoría encontrada. Eso es cuando el dato es cualitativo. Pero cuando el dato es cuantitativo, si el dato fuese, por ejemplo, cuantitativo discreto, finito, como por ejemplo las caras de un dado, bueno, podemos hacer diagramas de barras por cada valor de cada cara. Cuántas veces se repite el 1, cuántas veces se repite el 2, cuántas veces se repite el 3, cuántas veces se repite el 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Eso pudiera darse el caso. O por ejemplo, si de repente queremos hacer el estudio estadístico del número de ocupantes que hay dentro de un vehículo, ¿ok? Al momento de ingresar a un estacionamiento o al momento de ingresar a la universidad, ¿ok? En un día de cuarentena flexible o de cuarentena radical. Entonces uno puede contar cuál es el número. Normalmente el mínimo va a ser siempre uno, porque hasta ahora los carros no se manejan solos, salvo que sea un Tesla en un país civilizado, en un país del primer mundo. Pero en Venezuela creo que no tenemos todavía el primer Tesla que se maneje solo. Entonces el mínimo valor va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, dependiendo puede haber hasta 6, ¿ok? Pero ya 7 es como muy forzado a menos que sea una camioneta. Habría que establecer un criterio allí para definir qué tipo de vehículo vamos a contabilizar. Si es camioneta, o sea, de estas así que pueden caber hasta 7, 8 personas, pues bueno, sería un diagrama de hasta 8 barras. Perfecto. Pero ¿qué sucede cuando Profe, entonces... Profe, no se lo escucha bien. profe, se le va la voz.
Aló, Aló, profe. sí, ¿me escuchan? Aló, aló, ¿me oyen? Profe, el audio se había ido. Sí, profe, puede repetir lo último que dijo que el audio se le había ido, por favor. Ok, está bien. Bueno, como les decía, cuando los datos son de tipo cualitativo podemos hacer estas barras, ¿verdad? Cuando son de tipo cuantitativo, de tipo discreto, finito, finito, es decir, como por ejemplo las caras de un dado o el número de ocupantes de un vehículo o el número de ocupantes de una mesa en un restaurante, podemos también hacer una barra por cada valor que toma el dato cuantitativo discreto finito. ¿Ok? Pero ¿qué sucede cuando de repente nuestro tipo de dato es discreto finito numerable? Entonces, supongamos que es discreto finito numerable, no tendría sentido en lo absoluto hacer un diagrama de barras por cada valor que ocurre, porque pueden ser cualquier cantidad, puede ser un diagrama de muchas barras, puede ser un diagrama de 20, 30, 100 barras posibles, ¿ok? Porque como es infinito, puede caber cualquier cantidad de valores allí, cualquier valor puede caber allí, ¿ok? Entre el menor y el mayor valor observado. Entonces, ahí ya no tiene sentido asignar una barrita por cada valor observado en esa muestra de datos cuando la variable es infinito, infinito numerable o cuando es continua, ¿ok? Entonces, ahí en ese caso, tenemos que trabajar con una nueva herramienta. La nueva herramienta es la que se conoce como los intervalos de clase. Los intervalos de clase son simplemente una forma de agrupar los datos tanto continuos como los infinitos numerables, los discretos infinitos numerables, en, en intervalos. Intervalos que van a aglutinar a esos datos en sí. Para definir esos intervalos existe un conjunto de fórmulas que son las que van a ver aquí en este diagrama, ¿ok? Que esas fórmulas nos permiten, en función del límite superior, el límite inferior y el límite superior de un conjunto de datos dividido entre dos, podemos sacar entonces la clase asociada a eso. Bueno, entre mucho texto y muchas fórmulas, creo que lo más práctico es ver el siguiente ejemplo, aprovechando que nos quedan 10 minutos. Fíjense que aquí en esta tabla, ¿ok? Nosotros podemos agarrar y definir, bueno, aquí en este caso aquí se utilizan, vamos a ver un ejemplo que es más claro, el siguiente. Este ejemplo, el de la lámpara. La tabla siguiente muestra 40 datos que se dispone de la variable vida útil de una lámpara. La variable vida útil de una lámpara, ok, esa es una variable de tipo continua, porque estamos hablando de tiempo, ok, en este caso se mide en horas. Nos piden que definamos los vectores de clase y de frecuencias y que dibujemos el histograma de frecuencias. Entonces, fíjense que esta tabla se lee así. Esta es la tabla de la muestra de datos, de 40 datos observados. ¿Ok? Entonces, de 1 a 5, es decir, la muestra que va de 1, las primeras 5 muestras, estos son las horas de vida de cada lámpara observada. 854, 1284, 911, 1168, 905 horas. La muestra de las 6 a la 10, estos son los valores de tiempo observado, de vida útil observada en horas. La muestra de la 11 a la 15, de la 16 a la 20 y así sucesivamente hasta de la 35 hasta la muestra 40. Es decir, en el orden en que se fueron registrando cada uno de estos valores. Luego después, esta vendría siendo como una forma tabular de la muestra del vector muestra aleatoria. Si después queremos generar el vector muestra aleatoria ordenada, habría que ordenar esta tabla, habría que presentar una nueva tabla, pero que vaya de el menor valor observado hasta el mayor de todos ellos. Creo que, si no me falla la vista, el menor valor viene siendo el 778. El mayor valor, bueno, no me voy a poner a buscarlo ahorita porque ya está escrito más adelante. Si ordenamos esto, tendríamos entonces la muestra ordenada. Ah, bueno, fíjense, me peleé. El menor valor es el 518. El mayor valor es el 1930. Fíjense que la diferencia entre muestra ordenada y muestra aleatoria no ordenada es justamente eso, que aquí se ordenan de menor a mayor. Y aquí podemos sacar la siguiente información. El menor es 518, el mayor es 1930 y la diferencia entre estos dos nos da el intervalo de la muestra, que vendría siendo 1412. A este intervalo de muestra nosotros podemos agarrar y definir de forma arbitraria cualquier cantidad
de clases o intervalos de clases para poder agrupar los datos. Porque fíjense bien, si nosotros pretendiéramos asignar una barra a cada uno de estos valores, por supuesto que vamos a obtener un diagrama de barras o un diagrama o un histograma de frecuencias plano, donde cada barra va a ocurrir al menos una sola vez, ¿ok? Entonces no tiene ningún valor estadístico. En cambio, si nosotros los agrupamos por clases, ¿ok? O por intervalos de clases, podemos generar, por ejemplo, un diagrama de intervalos de clases o un histograma de frecuencia, pero con base a intervalos de clases, que puede ser de 6 clases, de 5 clases, de 4 clases, de 7 clases, las que sean más representativas. Ya el establecimiento del número de clases o de intervalos de clases es una decisión de tipo arbitraria. Ya eso depende, normalmente eso se los colocan en el enunciado del problema. ¿Ok? Ya después, en métodos estadísticos, que sería la materia que verían después de vectores aleatorios y después de estadística y probabilidades, a ustedes ahí sí se les va a enseñar, por ejemplo, cómo determinar el número de clases apropiadas o el número de intervalos de clases apropiadas. Pero para ello hay que pasar por una serie de conceptos que van más adelante. Por lo pronto, tomamos el mínimo, tomamos el máximo, calculamos la diferencia y después nos dicen, si definimos, por ejemplo, de forma arbitraria 6 clases de un ancho específico de 250, ¿ok? Esto es datos, esto ustedes esto no forma parte de la fórmula, esto es simplemente parte del enunciado, ¿ok? Y establecemos el valor inicial de la muestra en 500. Fíjense que aquí el mínimo es 518, pero podemos establecer un valor inicial que no pertenezca a la muestra, pero que esté cerca del valor inicial, cerca por la izquierda. Entonces, fíjense que estamos definiendo aquí, estamos tomando 3 datos fundamentales. El primer dato, el número de clases. El siguiente dato, el ancho del intervalo de clase, que es 250. Y después el último dato es el dato inicial. ¿Ok? El dato inicial a partir del cual hacemos la partición. Podemos definir entonces 6 clases. Aquí a veces se suele hablar incluso de una clase 0 y de una clase n más 1, que son las clases que van desde menos infinito hasta el primer valor fijado por nosotros, que es 500. Y después la última clase, la n más 1, que es desde el último valor de la clase hasta infinito positivo. Pero normalmente lo que a nosotros nos va a interesar siempre, lo que a nosotros, las clases que a nosotros siempre nos van a interesar y que son con las cuales ustedes van a trabajar en los ejercicios, son de la clase 1 hasta la clase 6 o hasta la clase 7, dependiendo pero las clases que van desde menos infinito, es decir, las clases abiertas, desde menos infinito hasta el primer valor o desde el último valor hasta más infinito, esas no son de interés para nosotros. Fíjense que entonces lo que se hace es separar, ¿ok? Agarrar la muestra ordenada y entonces los números, los valores que caigan en estos intervalos de ancho 250, fíjense, 500 a 750, 750 hasta 1000 y así sucesivamente hasta que llegue a 2000. De hecho, el último valor lo determina justamente partiendo del primer valor establecido arbitrariamente por nosotros y el ancho de intervalo también establecido arbitrariamente también por nosotros. ¿Ok? Lo que se hace es ver cuántos datos de estos caen en cada uno de ellos. Fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos 4 datos por acá. Vamos a ver qué dice el chat. El ancho es arbitrario, Cadier. Es lo que acabo de decir. El ancho es arbitrario, el valor inicial es arbitrario y el número de clases suele ser también arbitrario. ¿Ok? Uno pudiera hacer si de repente uno pudiera agarrar y de repente tomar, si tú quieres que el primer dato coincida con el menor y también quieres que el último dato coincida con el mayor, entonces ahí simplemente lo que tienes que hacer es agarrar y dividir el intervalo y dividirlo exactamente entre 6, que es el número de clases. Y entonces ahí sí tendrías los anchos, por lo menos los anchos de intervalos. ¿Ok? Eso es si quieres que el primer valor coincida con el valor menor y el último valor coincida con el mayor valor. Pero a veces no es necesario hacer eso. A veces ya arbitrariamente te pueden pedir que trabajes con un valor con un valor inicial que sea distinto del valor menor. Fíjense que aquí el valor menor es 518, pero aquí arbitrariamente te colocan como valor inicial 500, ¿ok? Que está como un poquito más a la izquierda, ¿ok? Es un valor en todo caso de referencia.
y se establece como ancho de intervalo 250 que puede ser arbitrario. Pueden haber enunciados de problemas en que te digan que, bueno, trabaja con un ancho de intervalo de tanto, ¿ok? Entonces, si eso es dado de forma arbitraria, no hace falta entonces hacer este cálculo de agarrar y entonces tomar el mínimo y el máximo, sacar la diferencia y después dividir entre el número de clases. Entonces ya no es necesario, porque ya esos son datos que ya te los vienen colocando en el enunciado, como muy bien ocurre acá. ¿Ok? Fíjense que los datos en las clases, de donde sale el 4, el 9, el 8 y el 11, salen justamente de ver cuáles datos que están aquí caben en cada uno de estos intervalos, en el intervalo entre 500 y 750 y así sucesivamente. Ya vamos a los intervalos de clase. Vamos a pasar a la siguiente videoconferencia, que me queda menos de un minuto. ¿Ok? Vamos a pasar a los siguientes 40 minutos de Zoom. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Nos vemos en breves segundos. No se pierdan. ¿Ok? Para seguir entonces revisando esta guía. ¿Ok? Nos vemos ahorita.